Mis amados y amadas, estableció Jehová Dios sacerdotisas en el pueblo de Israel en la antigüedad. Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. Te invito a buscar en el libro de Números, en el capítulo 3, los versículos 5 en adelante. Aunque este capítulo 3 realmente nos está hablando de toda esta problemática, vamos a leer solamente de los versículos 5 en adelante. Mira cómo dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Aquí vemos, mis amados, pues que nuestro Dios, Jehová, está estableciendo desde la antigüedad un sacerdocio. Y ese sacerdocio quedó asignado a la tribu de Leví. La siguiente pregunta es sumamente interesante y es la siguiente: ¿había mujeres en la tribu de Leví? Por supuesto, en la tribu de Leví había mujeres. ¿Por qué las mujeres nunca desempeñaron el oficio de sacerdotes en el pueblo de Israel? Interesante, ¿cierto? Los padres de Juan el Bautista eran levitas los dos. Tanto la madre como el padre eran levitas. ¿Por qué la madre de Juan el Bautista no fungió como sacerdote en el pueblo? La siguiente pregunta también es interesante y ya lo hablamos en otro programa. ¿Por qué Jesús mismo, cuando va a establecer la iglesia primitiva, su iglesia, es decir, la iglesia que iba a sustituir a la iglesia de Israel, ¿por qué no instituyó con ellos el sacerdocio femenino, sino que establece un apostolado, establece un ministerio evangelístico? ¿Por qué no tomó en cuenta a las mujeres en este ministerio? ¿De dónde proviene esta orientación en nuestro tiempo? Encontramos, mis hermanos, indagando en la historia, indagando en los diferentes movimientos denominacionales de nuestro tiempo, que el sacerdocio femenino o esta inclinación a nombrar pastoras en el cristianismo lo encontramos primeramente dentro del pentecostalismo. Ellos son los que originan esta situación. Luego es copiada por algunos sectores protestantes y ahora la iglesia adventista, como sucedió en la antigüedad con el pueblo de Israel, quiere copiar al mundo, quiere copiar a las otras denominaciones, estableciendo un sacerdocio femenino dentro de nosotros.
Lo curioso del caso es que aún habiendo dictaminado la conferencia general, que en este caso representan a los jefes de 1000, obviando esa estipulación definitiva de la Asociación General, hay otras instituciones adventistas, y me refiero a uniones, asociaciones, uniones, conferencias, que obviando ya lo estipulado en la conferencia general, están en desacato, nombrando pastoras y ancianas en nuestro medio, obligando a la feligresía a aceptar tal hecho, so pena de exclusión. Pregunto, ¿es la Iglesia Adventista el remanente del tiempo del fin? ¿Por qué la Iglesia Adventista, en vez de dar el ejemplo a las demás denominaciones que decimos nosotros que están en apostasía, en vez de darle el ejemplo de permanecer adscrito a la voluntad de Jehová en la antigüedad y a lo que dijo Jesucristo en el momento de establecer su iglesia con respecto al ministerio pastoral, porque estamos siguiendo las inclinaciones o los dictámenes de los apóstatas? En la antigüedad a Moisés se le dieron ciertos lineamientos que aún deben permanecer dentro de nosotros, y es el siguiente. La mujer de Moisés aconsejó a Moisés que hablara con su padre respecto a cómo dirigir a su pueblo, a esa nación de más de 2-3 millones de personas que estaban en el desierto. Jetro, por dirección divina, aconseja a Moisés que divida al pueblo en jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. Y aquí, para que juzgaran en el pueblo, para que dirigieran en el pueblo, para que instruyeran al pueblo, para que condujeran al pueblo. Y además, que juzgaran entre las peculiaridades cualquiera que fueren, que se suscitaran dentro del pueblo. Pero aquellas situaciones de mayor envergadura, estos jefes traerían esos problemas hasta donde estaba Moisés, y Moisés entonces juzgaría con la dirección divina, juzgaría esos problemas en función de la solución cualquiera que fuere. En nuestro tiempo, nuestra iglesia está conformada también de la misma manera. Jefes de 10, que son las iglesias, jefes de 50, que son las misiones y asociaciones, jefes de 100, que serían las uniones, y jefes de 1000, que sería la conferencia general, con sus disposiciones respecto a las divisiones. Si un jefe de 10 o de 50 o de 100 está en desacato, pues el jefe de 1000 debe tomar cartas en el asunto y resolver el problema de desacato. Si un miembro de iglesia está en desacato, el jefe de 10, que es el pastor de esa iglesia, o el anciano, que también es jefe de 10, toma carta en el asunto y se toman algunas decisiones respecto al desacato de un miembro de la iglesia. El desacato
radica en que violenta alguno de los mandamientos de la ley de Dios. No se excluye inicialmente, sino que se impone una disciplina en función de la salvación del creyente. El creyente disciplinado, entonces, no se le abandona, sino que la iglesia se aboca a la recuperación de este creyente porque se ama. Si un jefe de asociación, si un jefe de la unión, que son los jefes de 50, si un jefe de conferencia, serían jefes de 100, está en desacato, debe ser llamado también y puesto en disciplina. Si no se observan estas disposiciones establecidas por nuestro Dios, el pueblo caerá en una anarquía total. Anarquía significa que el pueblo dejará de obedecer a nuestros jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000, porque los jefes están en desacato cuando no se toman las decisiones oportunas para frenar el pecado dentro de nosotros, para frenar la herejía dentro de nosotros, para frenar el desacato dentro de nosotros. El pueblo, ya lo hemos visto en la historia sagrada, que el pueblo deja de obedecer al sacerdocio y deja de obedecer al rey. Se anarquiza el pueblo, y eso es lo que quiere Satanás. Desde siempre ha querido destruir al pueblo de Dios, y en nuestro tiempo quiere destruir a la iglesia adventista sobre todas las cosas para evitar que el pacto se cumpla. La parte correspondiente al pacto se cumpla, y esa parte correspondiente es que Cristo aparezca por segunda vez y no encuentre pueblo alguno. El mismo Jesús lo dijo en cierta ocasión: y cuando el Hijo del Hombre apareciere, ¿será que encontrará fe sobre la tierra? ¿Será que encontrará un pueblo esperándolo sobre la tierra? Satanás está empeñado en destruir al pueblo de Dios para que Cristo no encuentre pueblo que lo espere. Una de las formas de destruir al pueblo es corrompiéndolo. En el desierto experimentamos ese hecho con las sacerdotisas madianitas. En nuestro tiempo, el ministerio femenino en nuestras iglesias es esa Jezabel, son esas sacerdotisas madianitas, son esas mujeres madianitas que inducen a los miembros y al pastorado a aceptarlas so pena de exclusión. La ironía del caso es que los pastores, todos sin exclusión de ninguno, ha hablado por las redes sociales en contra de este hecho, a excepción del pastor Esteban Bor. ¿Por qué el presidente de la Conferencia General no es esa voz de Esteban Bor? ¿Por qué los diferentes jefes de nuestra organización no son esa voz de Esteban Bor? ¿Por qué tiene que ser Esteban Bor el que pregone a todo el mundo de que el ministerio femenino es una herejía? ¿Por qué no lo hace el presidente de la Conferencia General? ¿Por qué no lo hace el secretario ministerial de la Conferencia General? ¿Por qué no lo hace el tesorero de la Conferencia General? ¿Por qué no lo hacen los presidentes de las divisiones? ¿Por qué no lo hacen los presidentes de las uniones? ¿Por qué dentro de las asociaciones no hay pastores que se hagan eco de este clamor de Esteban Bor de frenar esta herejía entre nosotros? Sino que todo lo contrario, hacemos caso a una sola institución, todos están
apoyando el desacato de la conferencia de Rock Mountain. Hermanos, por favor, esa conferencia está en desacato. ¿Por qué todos tenemos que seguir las huellas de una institución en desacato, obviando las disposiciones establecidas ya en la conferencia general, que es la máxima institución de todo el cuerpo adventista? Es que el clamor de los fieles adventistas no valen. Es que la voz de los fieles adventistas no hay que tomarlos en cuenta. Cuando digo la voz de los fieles adventistas, me estoy diciendo a la iglesia total del mundo, en el mundo. Rock Mountain está en desacato. El pastor Esteban Borr lo ha denunciado. ¿Por qué el presidente de la conferencia general no toma cartas en el asunto y resuelve esta situación antes que venga un cisma dentro de nosotros? Esta situación puede provocar una división entre nosotros. Y al haber la división, entonces los miembros deciden no seguir perteneciendo a la institución. Nos seguiremos llamando adventistas porque lo somos, pero no obedeceremos a ningún jefe que permanezca en este desacato. Eso es lo que los miembros van a decir, mis hermanos. Al decir eso significa, yo no tengo por qué dar diezmos y ofrendas a la organización para seguir manteniendo un desacato. Eso dirán los miembros de la Iglesia Adventista Mundial. ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos que Satanás destruya a nuestro pueblo? Estamos en el momento crucial de la historia, mis hermanos. Y no solamente hablo a los miembros regulares, sino al ministerio rentado, al ministerio pastoral rentado. La homosexualidad, el ministerio sacerdotal femenino es abominación delante de nuestro Dios. 1000 voces están clamando en este momento para que nuestros líderes se den cuenta de esta situación, de este hecho abominable. Jezabel introducida en nuestro medio. Mis hermanos, pongamos la lupa en las Escrituras y hagamos lo que Cristo quiere, no lo que quieren estas mujeres sacerdotisas modernas de Jezabel. No sigamos escuchando a las debilidades de los pastores con caracteres similares a los de Aarón. Y sabemos que el carácter de Aarón siempre fue un carácter débil. No fue capaz de gobernar su hogar. No fue capaz de gobernar a sus hijos. Y por eso Dios intervino y destruyó a Nadab y a Abiú. Hermanos pastores, ¿quieren ser destruidos directamente por la mano de nuestro Dios? Nuevamente, pongamos la lupa en las Escrituras. Dios nos bendiga, mis hermanos.